Ok. Bueno, vamos a iniciar porque el día de hoy tenemos nada más una hora y no les quiero quitar más tiempo porque ya les quité. La mecánica, digo, no sé quién está acá ahorita, checó, pero la dinámica y la mecánica va a ser exactamente la misma. Vamos a manejar lo mismo que manejamos siempre, la misma situación que comentamos siempre en forma de evaluación, en forma de trabajo y todo lo demás. A ver, voy a checar de una vez la... Ok. Carla, Dana, Lagno, Brian. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar, digo, la materia que viene, venimos en la misma situación. Ya ustedes tuvieron, tengo conocimiento que acá son dos, ¿o tres? Yo creo que son dos penales antes de procesar. ¿Sí estoy en lo correcto? Ustedes ni saben qué llevan, caramba, muchachos. Yo creo que son dos, pero no sé. Ok. ¿Y qué vieron en juicio? ¿Qué vieron en juicio? Audiencia inicial, audiencia intermedia. Ok, perfecto. Para más o menos saber por dónde va. Bueno, en el caso de nosotros, esto es una materia muy similar porque la anterior ustedes ya vieron, yo la vi en ejecutivo, precisamente con el grupo de Daisy. Entonces es interesante porque es muy parecida a procesar. Bueno, entonces nosotros vamos a ver derecho procesal penal. Vamos primero con lo más importante, que es la parte de nuestras definiciones. Tenemos varias y claramente cada autor, dependiendo el lugar y dependiendo el tiempo, lo va definiendo de manera muy diferente. Tenemos la primera, que es una definición de Eugenio Florian. Nos dice que es un conjunto de normas que regulan y disciplinan pues el proceso en general y en los actos que lo caracterizan. Entonces, si nos damos cuenta, pues es una, digamos, una definición, a mí en lo personal, se me hace una definición un poco vaga. Tenemos otra que es una definición de Clarín Olmedo, en el cual no lo maneja como conjunto de normas, sino que lo maneja como una disciplina. Y nos dice que es una disciplina jurídica que regula la realización del derecho penal. Nos dice que va a establecer los principios de cómo se realiza, cuáles órganos, qué actividad y el procedimiento para actuar en la ley penal sustantiva, o sea, en nuestros códigos penales. Tenemos otra, que es, por ejemplo, la definición de Ernest Belling. Acá, a comparación de las otras dos, la va a definir como una rama jurídica, ¿sí? Que va a regular la actividad titular del derecho penal. O sea, muy cortita, muy escueta, muy sin tanta situación. La siguiente que tenemos es una definición del autor Piña Palacios. Ahorita yo les voy a decir en cuál nos vamos a quedar para tenerlo de una mejor manera. En el caso de la de Piña Palacios también la define como disciplina jurídica, pero que nos va a explicar tanto el origen, la función, el objeto, los fines de la norma mediante las cuales fija el quantum de la sanción aplicable para prevenir y reprimir el acto u omisión que sanciona la ley penal. Esta definición de Piña Palacios es más completa, digamos, es más amplia. Entre esas cosas, digo, además de ser más amplia y más completa, si se dan cuenta ya nos habla de otras dos funcionalidades, que es la parte de la prevención y que es la parte de la reprevención del delito, ¿sí? Que es básicamente lo que estudiaba nuestro derecho penal. Y en el caso de la de Mancini, nos dice que es un conjunto de normas directa o indirectamente sancionadas que se funda en la institución del órgano jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la terminación de las condiciones que hacen aplicables en concreto el derecho penal sustantivo. O sea, nos regresa exactamente a la misma, digamos que a nuestro mismo código penal. Claramente, digo, si se pueden dar cuenta, todas están bien, todas tienen su razón de ser.
pero yo sí les puedo decir que por lo menos para fundamentación posterior nos quedamos con la definición de Piña-Palacio, sí, ya que es una de las más completas, digo, si bien tal vez no la más larga, pero sí la más completa, porque ya nos aborda no solamente la parte de disciplina, sino también nos aborda la parte de sanción, de prevención, de represión. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar bajo, digamos que bajo esa parte. La de Piña. Sí, la de Piña Palacio. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver una parte de dos palabras que a veces nos confundimos o a veces las tomamos como sinónimos. En este caso es la parte de proceso y procedimiento. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Adelante. El proceso es todo el juicio y el procedimiento son como los pasos, no sé, yo siempre le llamo como los mini juicios dentro de un juicio completo. Ok. Sí. Bueno, sí, claro. Después, la parte de los juicios, no es necesariamente que dentro de un juicio haya más juicios, No, porque si no, pues sería como raro. como los pasos que se van a seguir, por ejemplo, las etapas. Claro, las etapas. Efectivamente, siempre lo ocupamos, ¿no? Y creo que lo ocupamos en todas las herramientas y lo ocupamos como en todas las partes. El procedimiento como tal va a ser la forma de cómo seguimos o cómo procedemos desde el momento que se empieza a dar, si lo vemos ya en la materia penal, tanto la investigación o en su defecto lo que era la averiguación del delito hasta el final. Y sabemos que la última etapa no va a ser la sentencia o el último acto no va a ser la sentencia. Más bien va a ser la ejecución de sentencia. Porque no me sirve de nada que un papel me diga X o Y cosa si eso no sucede, ¿no? En algún momento me decían, precisamente el grupo de su compañera, me decía, bueno, pero no se supone que entonces tendría que acabar hasta los medios de impugnación. No, porque recuerden que los medios de impugnación pueden o no pueden pasar. O sea, no es necesario que siempre se impugne y siempre estemos inconformes, ¿no? Va a haber momentos o va a haber veces que no. Entonces, como no es un procedimiento regular, por eso los medios de impugnación se toman aparte de las etapas del procedimiento penal. Hasta el momento de ejecución de sentencia, ahí se termina. Eso en el caso del procedimiento, así vamos procediendo, ese es su compañero, pues sí, todos los actos, lo que se va generando y demás. Y en el caso del proceso, bueno, no, el proceso como tal es la función que va a generar nuestra autoridad judicial o jurisdiccional desde el momento que se ejercita la acción penal por parte del Ministerio Público hasta el momento en el que la autoridad, en este caso el Tribunal de Enjuiciamiento, va a dictar la sentencia definitiva. Sabemos que la de sentencia definitiva, pues es aquella que ya funge como sentencia firme, ¿no? Que ya se queda de esa manera. Bueno. Ustedes me indican para que le pueda pasar. ¿Listo? Sí, bueno. Ahora, para ver toda, digamos que toda la mecánica, a ustedes les tocó ya digamos que ya en una etapa de transición, ustedes cuando ingresaron a estudiar y ahorita cuando salgan,
A ustedes les va a tocar, digamos que llevar a cabo todo el proceso acusatorio. A ustedes ya no les tocó ni la transición, ni les tocó digamos que la parte inquisitoria. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes ya llegaron, pues ya se tenía un camino de reformas en la cual, pues bueno, la materia penal ya había sufrido varios, si no es que todos los cambios necesarios. Pero es importante que veamos la parte de diferenciación y bueno, pues todo lo que nos llevó a esta transición. Y para eso tenemos los sistemas procesales. Tenemos tres diferentes tipos de sistemas procesales. Tenemos un sistema acusatorio, que es en el que ustedes se encuentran actualmente estudiando, un sistema inquisitorio que se dio antes de las reformas del 2008 en materia constitucional, en materia penal, y un sistema mixto. Muchas de las partes, bueno, digamos que muchos doctrinarios y estudiosos de la materia dicen que realmente no estamos en una parte de un sistema acusatorio, sino que más bien nos encontramos en una parte de un sistema mixto. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué se dice que no estamos real y al 100% en una parte acusatoria, sino en una parte mixta? ¿Por qué será? No lo sé, pero yo considero, sí, claro, yo considero que el hecho de que salga el mixto es porque no es 100% oral, porque no es 100%, como dices, un sistema inquisitorio todavía, ¿no? Porque seguimos llevando un proceso que se tiene que escribir ciertas cosas, tienen que llevar ciertas cosas tangibles, y no todo es oral y son audiencias habladas. Así que sí, yo ahorita creo que se puede llevar se puede iniciar un juicio de manera oral, ¿no? No es necesario escribir la demanda ni nada de eso, no. Se puede llevar de esa manera, pero creo que está apenas como en el tránsito, ¿no? De hacerlo. Sí, se decía que ya estaba programado para que fuera oral, porque aún así, por ejemplo, dice que en algunas partes ya la demanda ya la hacen de manera oral, y entonces decía que era mixto porque quitaban se ocupaba el sistema escrito, o sea, la demanda todavía se entregaba escrita, no oral, y el demás procedimiento sí oral. A ver, vamos por partes. Para empezar, acá ya no hablamos de demandas, ya hablamos de denuncias, querellas o requisito equivalente para iniciar el ejercicio de la acción penal. Primera. Segundo, efectivamente, no puede haber una nueva transición. Sin embargo, bueno, no se ha querido dejar la parte escrita atrás por razones varias. Inclusive hasta la propia seguridad procesal, ¿no? Se genera un poco de complicación. Una, por la cuestión de tiempos, ¿no? Porque si de por sí no tenemos los funcionarios necesarios, pues imagínense más a lo que nosotros ahorramos cuando llevamos o ya generamos la parte escrita. Segundo, pues es garantista, porque yo ya lo llevo escrito, yo lo tengo escrito y yo sé qué es, ¿no? Claramente, pues acá se va a tener que auxiliar de lo mismo que nos hemos venido auxiliando desde que se empezó a dar el trance, que fue precisamente pues en la parte tecnológica, ¿no? En la parte de avance tecnológico, pues para poder darle inmediatez a esto. Es muy probable que suceda, pero hoy por hoy pues no tenemos una parte 100% oral. Inclusive pues hay mucha documentación que todavía se tiene que ingresar. Si bien es cierto, nosotros tenemos una parte de un cuestionamiento verbal, en este caso en materia probatoria pericial, pero aún así eso no quiere decir que yo no presente o que yo no ofrezca las pruebas de manera escrita. Entonces no tenemos como al 100% todavía trabajada, ¿no? La parte verbal. Entonces estamos entre una parte inquisitoria y una parte mixta. Acá pueden tenerlo. En el caso del mixto, el mixto le va pegando más a una parte acusatoria claramente, se aleja o se dista un poquito más de una parte inquisitoria que era la que anteriormente teníamos, ¿no? Por obvias razones, sobre todo por la vulnerabilidad que existía en cuanto a materia de derechos humanos. A ver, déjenme ver. Bueno, no se ve muy bien, pero yo se las cuento. A ver, déjenme verlo. Vamos a abrir un poquito más para que ustedes lo puedan apreciar. Tenemos acá, ustedes pueden visualizar que tenemos tres apartados, ¿no? Tenemos tres bloques. Primero tenemos un inquisitivo, luego tenemos un acusatorio y luego tenemos un mix. Claramente cada una de las características que ustedes pueden ver ahí, pues son cada una de las que he ido variando.
En el caso del sistema inquisitivo, a su servidor, a mí sí me tocó vivir, ¿no? La parte, digo, como estudiante me tocó la parte del sistema inquisitivo y me tocó toda la transición también en la parte estudiantil, entonces a nosotros nos obligaban, pues nos enseñaban a ver ambos sistemas, ¿no? Porque había todavía mucha averiguación previa que estaba precisamente bajo este sistema. Entonces nos tocó inquisitivo, nos tocó el trance o la transición y nos tocó el sistema acusatorio actual. Y efectivamente digo, sí, por experiencia, sí por conocimiento les puedo decir que es completamente cierto. Efectivamente, en el inquisitivo los juicios eran, pues obviamente más complejos, eran más lentos porque había mucha tramitación, por decirlo de alguna forma. Todo, ¿no? Prácticamente todas las fases eran escritas y por ende, pues claramente esto generaba que fueran más retrasados, ¿no? En esta parte escrita inclusive les puedo decir que acá la parte pericial, el mandar a traer a un perito o el que el perito tuviera que rendir alguna situación, el perito no se presentaba, o sea, el perito no era interrogado, no había contrainterrogatorio, no había dúplica, no había réplica, única y exclusivamente el perito realizaba de manera escrita su dictamen, lo presentaba. Y ya, pues esa era toda la dinámica. Otra de las cosas como características de la parte inquisitiva, muchas de las ocasiones, pues sí, la policía se tomaba atribuciones que no le correspondían. ¿Qué quiere decir? Pues que había o hacía muchas funciones que eran inconforme a la investigación. Y el problema no era ese, ¿no? El problema no es que tuviera actuaciones de esa manera, sino que el problema era que lo hacía mal, que no lo sabía hacer y porque había mucha arbitrariedad. Y eso era un problema. Inclusive se veía, ¿no? En la parte de la resolución, había asuntos interminables, había asuntos que llevaban años y años y años, y ustedes veían a las personas o platicaban con las personas que estaban compurgando penas privativas, y eran personas que todavía ni siquiera estaban juzgadas. Pues pasaban años y de, bueno, ¿cuál es tu sentencia? No, pues quién sabe, todavía ni tengo sentencia. Y llevan ahí años, ¿no? Pues imagínense, no había como esa inmediatez. Otra de las características importantes era la cuestión del monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir la parte del monopolio? Miren, aquí está. Acá está. ¿Qué quiere decir que había una parte del monopolio del Ministerio Público en cuanto al ejercicio de la acción penal? Pues que básicamente él se encargaba de todo. O sea, él era encargado de la parte de investigación, él ponía cargos, por eso siempre se decía, ¿no? Que el Ministerio Público en el sistema anterior pues era juez y parte. Él se encargaba prácticamente de todo, es decir, ya quién era culpable y quién, inclusive pues hablaba mucho, ¿no? Del hecho de sembrar las pruebas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese sistema inquisitorio pues era todo lo que nos dejó. La parte de la obtención de pruebas también era todo un problema, porque se los he comentado en alguna otra ocasión, bueno, no sé si a ustedes se los he comentado, pero en el sistema inquisitorio la prueba reina era la prueba confesional, ¿no? O sea, la realidad es que si una persona, si un presunto, le decía, ¿no? A ver, no, ya, a ver, confiesa, ¿no? Sí. Y confesaba, pues en automático ahí se acababa el asunto, ya no había como mucho que hacer, ya no había mucho contra lo cual se pudiera pelear. Y no era el problema ese, no es que la confesión no tenga valor, el problema es que la confesión pues, se obtenía a base de muchas bonitas técnicas y tácticas de la policía judicial en aquel momento. Y bueno, pues eso también generaba pues muchos, pues digamos que formaban, ¿no? Formaban de alguna manera inocentes, ¿no? Para encontrar culpables que claramente pues no eran, pero pues con toda la tortura que se inmergía en ellos, pues claramente terminaron diciendo, sí soy, ya, sí soy. Ah, no dijo que sí, ya se acabó. O sea, no había muchas cuestiones. El principio de inmediación tampoco, la realidad es que muchas de las audiencias se daban y la autoridad del juez ni siquiera estaba ahí. O sea, el juez andaba comiendo por ahí, paseándose quién sabe dónde, y la realidad es que solamente estaba su secretario. Y ahí desarrollaban la audiencia, y pues ni se enteraba, pues ni te conocí.
Entonces, eso pues también generaba grandes problemas. ¿Qué otra cosa había? Pues había más secrecía. La realidad es que las audiencias se daban en mayor secrecía, se daban a puerta cerrada. Vaya, no había como mucha inmersión en cuanto a los procesos penales. Por supuesto, pues estaban plagados de mucha corrupción, de mucha incompetencia y de muchos otros vicios que se habían arraigado pues, a través del paso del tiempo y a través de los años. ¿Qué otra cosa más les puedo decir? Sí, yo creo que es de lo más resaltante en cuanto a la parte de nuestro sistema inquisitorio. Claramente nuestros policías pues carecían, ¿no? Carecían de mucha preparación en todo sentido, porque la realidad es que muchos entraban y hasta tenían antecedentes penales, ¿no? Esa era la realidad. Y bueno, pues así nos fuimos desarrollando con el paso del tiempo y ahí anduvimos en nuestro sistema inquisitorio con todos sus problemas, con todos sus vicios, y bueno, pues así nos desarrollamos. Posteriormente, cuando llega nuestra flamante reforma en el 2008, precisamente en materia constitucional y en materia penal, por obvias razones, se empiezan a cambiar muchos estándares y muchos procesos, muchas instituciones, porque inclusive anteriormente en el sistema inquisitorio solamente había un juez. Una autoridad era la que se encargaba pues prácticamente de conocer, de decidir, de sentenciar. Y luego si ese juez pues ni siquiera conocía, ni siquiera escuchaba nada, pues realmente él solamente se encargaba de firmar, paren de contar. En el sistema acusatorio, con la reforma, pues empieza a pugnar mucho con la parte de los derechos humanos, mucho con principio de presunción de inocencia. Diferenciación muy clara, porque en el sistema inquisitorio tú eras responsable, tú eras culpable y tú tenías que demostrar que no habías cometido el delito, ¿no? Entonces, desde el primer momento que tú eras aprendido, tú eras presentado, desde ese momento, pues para la autoridad tú ya eras como responsable. En el acusatorio no, en el acusatorio se empezó a pugnar por el principio de presunción de inocencia, que quiere decir que tú vas a ser una persona 100% inocente y que la autoridad tiene la obligación de demostrarte la culpabilidad, ¿sí? Bueno. En este sistema acusatorio, para empezar, ya vemos un principio de publicidad, ustedes ya saben los principios del sistema. Vemos un principio de publicidad, que quiere decir que las audiencias van a ser públicas, todos. Ustedes quieren irse ahorita y quieren ir a presenciar una audiencia, pueden ir. Salvo que, bueno, tengamos claramente nuestras excepciones de que por cuestión de la víctima, ¿no? Generalmente si es una víctima menor de edad, si tenemos una cuestión de un delito sexual que tenga que ver con algún alto impacto, son cuando bueno, por evitar toda la vulnerabilidad y protección a la víctima, pues se cierra. Pero de ahí en fuera, pues pueden entrar a cualquier audiencia. Otro principio que les comentaba hace rato, la parte de la inmediación. Ahora sí, forzosamente una audiencia no se puede desarrollar si el juez no está presente. Si el juez no está presente, en automático no se puede celebrar. Tiene que estar forzosamente ahí. Otro principio de ahí mismo, el principio de contradicción. ¿Recuerdan a qué se refiere el principio de contradicción? ¿A qué se refiere? ¿Qué es? ¿Qué es el principio de contradicción? Ambas partes tienen el derecho de poder, pues, eso, contradecir, de poder, sí, no encuentro como la palabra, pero si yo digo algo, la otra parte puede interrogarme sobre lo que estoy diciendo y viceversa. Claro, efectivamente. El principio de contradicción tiene que ver con esa parte. ¿Qué quiere decir? Que hay una confrontación y no nos referimos a una confrontación, vaya, sí, claro, verbal o a golpes, y mucho menos. La confrontación tiene que ver con ese derecho, porque no solamente es como un, pues si quieres, no, es un derecho que tienen las partes para poder, como mecanismos de defensa, poder opinar acerca de lo que está presentando la contraparte, ¿no? Algo que antes no pasaba. El Ministerio Público decía lo que tenía que decir, pues ya la parte prácticamente se quedaba así como sin nada que hacer. Otra diferencia más, la parte de la prisión preventiva.
En materia de medidas cautelares, hace rato que lo sacábamos a tema en la otra materia, en las medidas cautelares, claramente, pues siempre ha existido la prisión preventiva, siempre. La diferencia era que anteriormente en el sistema inquisitorio era el pan nuestro de cada día. O sea, siempre querían medida cautelar de prisión preventiva, parecía que las otras 13 no existían, ¿no? En el sistema acusatorio no. En el sistema acusatorio ocurrió lo inverso, ¿no? Decían, bueno, a ver, si tienes todo un catálogo, pon lo necesario de ese catálogo. Ya en caso que definitivamente lo consideres necesario, bueno, entonces ahí sí va a ser prisión preventiva. Claramente tenemos otra prisión preventiva oficiosa. Esa prisión preventiva oficiosa, ¿para qué delitos es? Solamente para delitos graves. ¿Por qué? Pues porque recordemos, si no seguimos vulnerando el principio de presunción de inocencia. Si de primera mano yo digo que de acuerdo a mi principio tú eres inocente, ¿por qué te voy a mandar a prisión preventiva? Pues no, mejor le busco entre las otras del catálogo. Y aparte porque también se empezó a apostar mucho sobre algo que se denomina cultura jurídica en libertad. Esto porque se dieron cuenta de algo que era sumamente evidente, ¿no? Y decían, bueno, es que ya nos dimos cuenta que la realidad es que el hecho de imponer prisión, pues no da resultado. O sea, la realidad es que pues, seguimos viendo la misma comisión de delitos, inclusive hasta vemos el aumento de comisión de delitos. Entonces, como no tiene ningún sentido y como no tiene ningún chiste, pues mejor hay que buscar otras alternativas pues, para que la persona pues, se reforme de cierta manera, ¿no? Entonces empezaron a tratar de buscar mecanismos diferentes para que la persona pues pudiera estar en libertad. Y por eso pues ya la prisión preventiva trata de alguna manera pues de dejarse para, pues digamos, para una vez. El papel del Ministerio Público. El papel del Ministerio Público también cambió demasiado. Hace un momento les hablaba de un Ministerio Público que estaba en un monopolio, que era el único, que inclusive llegaban momentos en los que se convertía en juez y parte, ¿no? Él hacía todo y él decía todo y era su sacrosanta voluntad. Es más, hasta tenía más poder que el propio juez. Hoy por hoy no, hoy por hoy ya sabemos que el Ministerio Público, si bien es cierto, va a conducir la investigación, sí, pero al final de cuentas es una parte como el abogado defensor, es una parte como la víctima, es una parte como el asesor jurídico, es una parte como el presunto, ¿no? Ya no es nada excepcional y ya no es nada increíble e intocable como lo era antes. Y eso pues claramente ayuda pues a poder neutralizar, ¿no? Y a poderle dar una oportunidad pues a todos los demás de poder demostrar pues una inocencia en dado caso que lo llegase a existir. La parte escrita, por supuesto que en esto se acaba la parte escrita por lo menos tan abundante y ya muchas de las cosas se presentan de manera verbal. ¿Qué quiere decir? Pues ya varias actuaciones se hacen, por eso tenemos una etapa de juicio oral, ¿no? Porque pues todas las actuaciones son de esta manera. Hoy por hoy, si yo voy a ofrecer una prueba pericial, ya no solamente basta con que el perito entregue su dictamen. Por hoy el perito está consciente que lo van a interrogar, ¿no? Y el perito está consciente que puede haber una réplica, ¿no? Que puede haber una dúplica, que puede haber un contra y que va a haber un contra. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esto también exigió que pues todas las partes y todos los sujetos procesales pues, se tuvieran que preparar de una mejor manera. ¿Qué otra de las cosas importantes? Digo, ya si nos vamos entre el mixto y el acusatorio, bueno, acá ya tenemos una repartición de tareas y lo pueden ver de este lado. ¿Por qué una repartición de tareas? Porque hoy por hoy ya no solamente tenemos una autoridad. ¿Cuántas autoridades tenemos en este sistema? ¿Cuáles son? No recuerdo los nombres, pero es un juez que es el inicial, el que acredita si se está llevando o la comisión que se hizo si está encatalogada como un delito y se procede a juicio. Es un juez quien lleva el juicio, o es distinto,
y es otro quien hace quien hace válida la sentencia definitiva. Entonces son 3. ¿Sí me explico? Sí, Según yo, claro. Ok. Esto yo les digo que la verdad es que a mí ambas materias, tanto la de juicio como esta, se me hacen muy parecidas. Y les digo porque yo ya di la otra también. Pero bueno, vamos a volver a ver. Tenemos un juez de control en la primera y segunda etapa, porque el juez de control interviene en la etapa de investigación y en la etapa intermedia. Y tenemos un tribunal de enjuiciamiento. Recordemos que en el tribunal de enjuiciamiento ya no puede intervenir el juez de control. Eso es muy bueno, porque entonces hace una parte menor de poder corromper. Esa es la realidad, que era algo antes que sí sucedía con mucha normalidad y mucha regularidad. Y aparte, bueno, pues ya la variedad o sea, un juez que ya te conoció las primeras 2 etapas, ya no puede conocerte una tercera, porque entonces ya no caeríamos en la parte de imparcialidad. En el tribunal de enjuiciamiento, pues tienen un juez presidente, un juez relator, y esos pues, son los encargados de decidir pues, acerca de la sentencia del sujeto. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues en este caso ya hay una repartición de tareas, ya cada uno tiene su trabajo de una manera distinta, ya no solamente cae en un solo sujeto el poder efectuar esto. Es más, ya hay una separación claramente de investigación. La investigación la conduce el Ministerio Público, sin embargo, sabemos que hoy por hoy quien se encarga de hacerlo de manera práctica o de manera empírica es claramente la policía. A diferenciación de antes. Hoy por hoy ya no tenemos a una policía judicial, ¿no? Ya tenemos pues, a una policía investigadora, una policía científica. ¿Cuál es la variante? Digo, y eso también se los puedo decir porque también me consta, ¿no? Que yo capacité en ciertas áreas. La policía anteriormente hoy ya es de cajón, que sí se les exige que no tengan antecedentes penales. Se está tratando de pugnar porque los policías pues ya salgan de escuela, ¿no? O sea, que también ya sean preparados para. Anteriormente pues no tenían ni idea de muchas cosas, por eso vulneraban muchos derechos, en parte por desconocimiento y en parte por sus ganas, ¿no? Por la impunidad. Hoy por hoy pues ya tenemos policía pues más capacitada, no toda, ¿no? O sea, ahí van. Pero hoy por hoy, pues ya ellos tienen la obligación de conocer los 7 protocolos de actuación de la materia. Entre ellos, pues ya tienen el conocimiento sobre el protocolo de uso de fuerza, sobre materia de derechos humanos, sobre cadena de custodia, sobre perspectiva de género y sobre otras cosas más que pues anteriormente no tenían idea. Hoy por hoy ya deben de saber cómo generar una cadena de custodia, cómo llenar un protocolo de cadena de custodia. ¿Esto de qué nos habla? Pues nos habla de que ya tienen una capacidad investigadora mayor. Anteriormente hasta los asuntos se caían de personas irresponsables por falta de pericia de los policías, ¿no? Que no les decían sus derechos, que contaminaban la escena, que no embalaban bien, una serie de cosas pues, muy interesantes, ¿no? Hoy por hoy pues ya tienen mayor parte de conocimiento, esa es la realidad, porque pues a todos nos tocó. Digo, a ustedes ya se les brinda acá y a nosotros en nuestro momento también. Pero llegó un momento en que era, híjole, los abogados defensores les tocó un papel muy interesante porque los abogados defensores empezaron a capacitarse por fuera, ¿no? O sea, maestros, ustedes tienen pues ya de edad mayor, pues obviamente ellos ya eran másters, pero pues en el inquisitorio, ¿no? Cuando vino el acusatorio, pues tuvieron que buscar la manera de actualizarse, de capacitarse y demás. Y eso fue muy bueno, pero pues también fue muy malo para la autoridad, porque la autoridad todavía no tenía esa capacitación y esa actualización. Ministerios, jueces, policías, peritos inclusive del Poder Judicial. Con el paso del tiempo pues se vieron en la necesidad porque se los estaban comiendo y pues no les quedó de otra que empezar a capacitarse. Puebla, digo, aparte Puebla tuvo todo un caso, porque Puebla sí saben que fue el último estado en incorporarse a las reformas. Entonces, mientras ya había otros estados que ya eran másters, o sea, que ya les estoy hablando un Oaxaca, fíjense, que no tienen como un nivel tan alto, ellos eran ya másters en esa parte, mientras nosotros estábamos en pañales. Y pues obviamente también tuvimos que correr pues, para allanarnos a la parte de las exigencias jurídicas que había en aquel momento.
Otra de las partes importantes, y esto sucede con el material probatorio. En este caso, ya tanto en el mixto como en el acusatorio, ya la confesión, la prueba confesional empieza a perder valor, ¿sí? Y pues bueno, por obvias razones, por la forma de obtener la confesión. Hoy sí tenemos una prueba confesional de culpa, es válida, porque claro, ¿no? Pues cualquier persona tiene derecho a decir, sí, yo lo hice, me culpable. Pero resulta que no solamente se puede juzgar con esa confesión. Si es una confesión de culpabilidad, se tiene que seguir indagando a final de tener pruebas mayormente científicas, ¿no? Entonces, en este caso, pues la prueba reina se convierte en la prueba pericial. Entonces, digo, ya para tener un poco más de certeza y pues de no estar fabricando culpables para cubrir incompetencias, que eso es pues, un paso muy, muy interesante. Como decíamos que ya se le aplica o ya se le apuesta mucho a esta cultura jurídica, también se le empieza a apostar mucho a los mecanismos alternativos de solución de controversias y a las salidas alternas en materia penal. Se les empieza a apostar mucho a estas. ¿Para qué? Pues obviamente para poder resolver los conflictos de manera más rápida, inclusive de manera económicamente menor, y poder pues resarcir los daños sin mayor complicación. Y hoy por hoy pues eso es lo que tenemos, ya hay mucho mecanismo alternativo, mucha salida alterna, ejemplo, suspensión condicional, tenemos procedimiento abreviado, tenemos mediación, tenemos conciliación, tenemos acuerdos reparatorios y una serie de figuras que a primera mano, por lo menos hasta hace poco tiempo, bueno, en comparación del tiempo que ya llevaba el sistema, burlaban en llegar a etapa de juicio oral, ¿no? Entonces hay muchísimas controversias que ya ni siquiera llegan a etapa de juicio. Se quedan en etapa de investigación o ya por mucho en etapa intermedia. ¿Por qué? Pues porque ya hay forma de poder resolver controversias, ¿no? Más eficaces, más baratas en muchos sentidos, ¿no? Se le apostó mucho esta humanización inclusive. Esto pues ya depende de muchas cosas, ¿no? Tanto del conocimiento y también pues de la estrategia, ¿no? Que tenga cada defensa y cada ministerio. Bueno, pues eso es lo que tenemos así a grosso modo en cuestión de nuestros sistemas, ¿sí? ¿Tienen hasta acá alguna duda o alguna pregunta? Antes de seguir avanzando. ¿No? ¿Sí? Comentario y demás, digo, a ustedes ya les tocó toda esta parte. ¿No? Digo, ustedes ya tienen ahorita la facilidad y la facultad de poder generar sus propias críticas, ¿eh? O sea, decir, no, pues esto sí, esto no, esto está bien, esto definitivamente no es cierto, yo lo he visto de otra manera, lo hemos aprendido distinto. Ahorita ustedes ya no están como para la parte de estar como nada más grabándose aquí lo que yo les digo por mis ganas, ¿qué tal si no? Sí, no, digo. yo sí tengo no sé, como duda. ¿Creo que sí sería bueno pasar de lleno a un sistema acusatorio que sea completamente oral? ¿O que sería lo mejor quedarnos con un sistema mixto? Yo lo consideraría que es la mejor opción un sistema mixto, porque ves ambas partes, como que sacas lo mejor de ambas partes. Es mi punto de vista, pero quisiera saber como a su punto de vista qué sería lo mejor para... Claro. Pues sí, yo comparto la misma perspectiva. Creo que una cuestión mixta, siempre el poder combinar o el podernos auxiliar de la parte clásica y podernos auxiliar de las nuevas tecnologías, pues es lo ideal. Sobre todo porque todavía no estamos en condiciones para poderle apostar todo a una cuestión tecnológica o una cuestión técnica. O sea, creo que todavía nos falta inclusive hasta la parte de recursos para poder trasladar todo al 100% verdad, ¿no? Inclusive hasta la propia parte de la capacitación. O sea, ahorita a ustedes también les tocó pues, una parte así como extraña, pero una destreza al 100% verbal todavía no se tiene. Entonces imagínense cómo nos van a poner a correr a ustedes si en algún momento, ¿qué creen? Pues fíjense que no, ahora su procedimiento va a ser al 100%, espérense, acabo de salir, acabo de regresar de pandemia, acabo de medio agarrar el asunto, va a ser muy complicado.
Entonces yo creo que podría llegar a ser, pero creo que todavía no. O sea, creo que debemos de aguantarnos a dominar primero en lo que estamos y luego ya. ¿Y qué tanto influiría el tema sociedad en estos cambios? ¿Cree que la sociedad está preparada para un cambio o también nos falta como sociedad el hecho para que pueda llegar a un sistema acusatorio 100%? Pues es que la sociedad básicamente se apoya en los conocedores del área. Y los conocedores del área, pues técnicamente son todos ustedes, todos nosotros, toda la autoridad. Entonces, así como que la sociedad dice, no, pues yo no sé, pues el abogado es el que sabe, ¿no? O sea, pues por eso estudió. Sí, entonces creo que la sociedad al final, la sociedad le tiene mucha, siempre hemos sido muy resilientes y nos hemos sabido adaptar a las cosas. Inclusive, ¿no? Digo, también hay que mencionar algo, la sociedad es desconfiada. Sí, justo por eso. Por esencia, la sociedad, de hecho, si ustedes lo han llegado a escuchar, hasta por familia, vecinos, lo que ustedes quieran, que no es del área, le tienen mucha, ¿cómo poderlo decir? Con mucho recelo a los mecanismos alternativos. Sí, Resiliencia. justamente por eso mencionaba, porque Así como, se volvió una tendencia muy fuera de lugar para la sociedad el hecho de un mecanismo alternativo de exclusión. ¿Por qué? Porque todo el mundo, incluso hasta nosotros cuando ingresamos a la universidad, era de derecho penal si una persona en prisión. Y eso teníamos en la mente de todo el mundo, ¿no? Entonces, llegar y humanizar, porque esa es la parte, creo yo, de humanizar a las personas para decir, no todo es meter a la cárcel a alguien. Hay distintos medios que pueden ser más humanos, que pueden ser más conscientes. Por eso también mencionaba el hecho de, ¿cree que la sociedad sí esté preparada para...? no, al 100% no, porque la sociedad se siente, digo, de por sí está muy decepcionada, ¿no? Está muy decepcionada del actuar estatal, o sea, del actuar del Estado. Y cuando vienen y le dicen, es que fíjate que va a haber la manera en que esta persona pueda tal vez no pisar prisión o pueda salir a través de o se le pueda reducir la pena, la gente lo primero que dijo, no, bola de no sé qué, están dejando salir a todos los delincuentes. ¿Por qué? Pues porque digo, es parte de una desinformación. Y si imagínense, si nosotros dentro del área luego estamos desinformados y no sabemos o no nos actualizamos, imagínense las personas allá afuera. O sea, dijeron, no, hombre, ahorita van a empezar a sacar al bolón de delincuentes, ¿no? Sí, pero no sabían que tenía una razón de ser y que indistintamente de todo no es para todos los delitos, no es para todas las personas, o sea, no necesariamente. Y empezaron a poner una serie de retalía con esa situación. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las partes del por qué venía ese rechazo era por el tener miedo a no cumplir. Y eso pasa en todas las materias, inclusive en la civil, que dicen, no. Yo prefiero, o sea, que se dé el procedimiento completo y que el juez salga y que el juez me entregue acá mi sentencia donde diga que fulano, ¿no? Si no, no me va a cumplir. Esa es la idea de la gente. Porque no entienden y no saben que el hecho de llegar a un mecanismo alternativo de solución no es por sus ganas, no lo vamos a hacer en mi casa, ¿no? No lo va a decir yo, no, lo va a decir una autoridad y tu acuerdo reparatorio o tu mecanismo alternativo va a tener el mismo valor que como si agotaras una sentencia. Si agotaras un procedimiento y llegaras a sentencia. O sea, la gente desconfía de eso. Dice, ay, pero ¿cómo? O sea, no nos vamos y ya estuvo. No, no creo. Algo ahí, hay algo que no. Y si eso le agregamos también la falta de ética de muchas personas que se dedican a esto, que prefieren alargar los procedimientos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad económica, ¿no? No, que se quede ahí, le doy vueltas y mañana y pasado, y ya los digo, pues, es gente que no tiene trabajo, claramente, porque por eso lo quieren alargar. Cuando tienes trabajo dices, vámonos, lo que salga. Sí, el tiempo de comer, ¿no? Cuando claro. Trabajo, pero hay gente que dice, no, ahí los tienen. Es más, ustedes, yo se los digo, es un excelente medio. Yo les puedo decir, tengo un estudiante que él empezó, bueno, por si era, yo creo que sí le gustó mucho la materia desde el principio, y él empezó yéndose a prisión. O sea, fue al penal y empezó a platicar, así como, a ver, tú, ¿por qué estás no? Pues, ¿y qué te dice? No, pues es que me dicen que, ¿cómo? ¿No tiene sentencia? No. Y tú, no, pues es que la abogada ya ni me contestó. O es que, ay, no, me quiere sacar no sé cuánta cantidad de dinero.
y él empezó a tomar varios de esos asuntos y le está yendo muy bien. Entonces, digo, recomiendo, ¿por qué? Pues porque hay mucho de esa forma. Porque hoy por hoy sabemos que no podemos estar sin una sentencia después de 5 o 10 años, no se puede. Pero ¿qué pasa? Pues muchos de los asuntos pues, se dejan, se botan, se abandonan porque están difíciles, están complicados. Sí les puedo decir algo. Si una desfortuna tiene la materia penal, es la cuestión económica, porque es muy cara. Entonces, no cualquier persona pues, tiene la situación de poderlo pagar. Entonces, muchos dicen, no, pues ya me quedo acá. Incluso también pasa en el lapso de ese cambio, ¿no? Cuando pasó de un sistema a otro, porque hubo muchas personas que se quedaron ahí, realmente ya no supieron qué estaba pasando con su caso, si iba bien, si iba mal. Por ejemplo, como el documental de Toda Razonable. Ellos ya estaban adentro y ni siquiera sabían por qué los habían detenido, qué había pasado. Sí, es impresionante, digo, la realidad es que es muy fuerte porque efectivamente las personas adentro no tienen la noción. Muchas de ellas sí tienen abogados, pero los abogados son interesantes sujetos también, algunos, no todos, hay unos muy buenos, hay unos muy humanos inclusive. Yo conozco también amigos que tienen su finalidad cada año, eligen a través, tienen mucha amistad con los abogados de oficio y de a ver, dime, ¿cuál es el? No, pues fíjate qué tal. Y ellos hacen el procedimiento gratis, no es parte de una, no sé, de un compromiso social, llámenlo, ¿no? Pero la realidad es que sí, hay muchas personas que están con la zozobra al 100 y luego ellos ni saben y la familia está paga y pues ellos ni siquiera va a venir a ver, ¿no? Porque muchos no son del Estado, hay mucho foráneo. Entonces los foráneos, pues obviamente ellos arreglan con el abogado, la familia y demás, pues está acá sin saber qué onda, ¿no? Es más, yo pedí que soy de Zacatecas, y luego ¿qué es acá, no? Son estatales, son centros de reinserción estatal. ¿Qué hasta acá, no? ¿Qué otro? ¿Quién sabe? Me dijo mi abogado que iba a ver. No, pues sí, ya después de cuánto tiempo. Pero lo hacen con esa finalidad y eso los compromete a ellos en una situación muy complicada. Por ello, pues sí creo que todavía no estamos en esa, al 100% en tecnología, económicamente hablando, la sociedad todavía tiene que entender muchas cosas, inclusive nosotros. Yo siempre lo pregunto y se los pregunto no a la persona de allá de la esquina, se lo pregunto a ustedes. ¿Qué es el derecho penal? Y lo primero que me dice son normas jurídicas para sancionar delitos. Ajá. Y yo, madre de Dios, claro, o sea, siempre lo vemos con la parte de castigo, de sanción, de represión, de cárcel. Entonces es como nuestra dinámica y hasta acá llega nuestro derecho penal. Y la realidad es que no, o sea, ya tenemos inclusive, tenemos ya mucha parte preventiva, ¿no? Tenemos muchas medidas de seguridad, tenemos mucha prevención, porque la prevención es lo más importante. La reinserción, ¿qué pasa con nuestra reinserción? Ahora, no todo acaba cuando la persona, porque recuerden que también tenemos hoy por hoy otra imagen más, que es un juez de ejecución de sentencias, que tampoco es de enjuiciamiento y que tampoco es el de control, es otro sujeto más. Entonces, a veces la chamba del abogado no acaba hasta la sentencia. Si es una sentencia de culpabilidad, pues a veces se tiene que ir más allá. Medios de impugnación, ejecución, dónde está, cómo está, puede salir, se puede apelar, o sea, no acaba nuestra chamba ahí. Y hay muchos que, ya, salió culpable. Salió culpable, cuídense mucho, no, espérense. O sea, hay muchas cosas. Y ahí es donde a muchos los dejan como aventados. Entonces, pues ya la familia se queda así como de, ya, sentencia, quedó ahí. Ya el abogado ya acabó y ella acabó su trabajo, no es cierto. Por eso les digo que yo sí considero que hay mucho, no considero, hay trabajo por esa situación. Bueno, para esto, bueno, para que nosotros podamos generar y empezar con este proceso que ya vimos, que está entre un acusatorio y un mixto, tenemos que aplicar pues normas procedimentales, ya no solamente normas, porque esas normas ya las vieron ustedes en su código penal, donde viene pues, toda la generalidad. Ya para nosotros llevar bien un derecho procesal penal, tenemos que llevar una norma procedimental penal. ¿Y qué es esa norma? Si nosotros lo trasladamos claramente al medio jurídico, pues van a ser la norma procedimental, van a ser todo este conjunto, todo este conglomerado de reglas jurídicas, por las que precisamente nuestras normas van a regular las actividades para alcanzar los fines del proceso, bien importante. Y bueno, al alcanzar los fines del proceso, pues obtener un pronunciamiento jurisdiccional, o sea, una sentencia y un cumplimiento.
Cuando nosotros hablamos finalidad, también es bien importante. Hoy por hoy no es que el juez, no es que el Ministerio Público, no es que el policía esté buscando la culpabilidad del sujeto. ¿Sí? El hecho de que seamos contrapartes no quiere decir que yo busque la inocencia y que busque la culpabilidad sí o sí. No, ¿qué es lo que se busca? Al final de cuentas no podemos borrar de la cabeza que lo que se busca es llegar a la verdad jurídica, ¿sí? Y tener la certeza de que si la persona es culpable, pues es culpable. Si la persona es inocente, pues buscar la manera de comprobar, pero nada más, no es que forzosamente seamos enemigos y siempre el juez o siempre el Ministerio Público quiere encontrar a tu cliente culpable. No necesariamente, ¿sí? Es más, lo vamos a ver más adelante, o ya lo vieron, porque eso también se ve en la materia previa. Cuando vemos una suspensión condicional o un procedimiento abreviado o un acuerdo probatorio, la misma autoridad es la que lo propone. El mismo Ministerio Público te sugiere el mecanismo alternativo. O sea, no es que fuerza también quieren ver a la gente en la cárcel, no, porque también ya estamos todos conscientes en el medio de que ya estamos sobresaturados y que no nos está dando los resultados socialmente hablando que queremos. Sigue habiendo un montón de delitos, de delincuentes y cada vez más fuerte. Entonces, pues no, siempre cuando hablamos de alcanzar los fines del proceso es bajo ese rubro, ¿sí? Encontrar claramente la verdad jurídica que no nos consta porque no estuvimos ahí, pero que a través de los mecanismos probatorios podemos llegar a encontrar y tener esa certeza jurídica. Bueno, ¿hasta acá tenemos alguna duda o alguna pregunta? Yo sé que no, porque son muy inteligentes y todo les queda claro desde el principio. ¿Por qué se ríen? No les digo, créansela. Bueno, entonces, si no tenemos dudas o preguntas, les comento exactamente lo mismo de la clase anterior. No vamos a tener tarea. Ya yo creo que la siguiente clase, que es el día miércoles, ya les comento qué es lo que se les va a quedar para el siguiente lunes. Vamos a tratar de trabajarlo de la misma manera que antes, ¿no? Que las tareas sean cuando tengan un poquito más de espacio, de tiempo, para que, digo, valga la pena el cumplimiento. Si no tienen dudas o preguntas, pues ya los dejo continuar su día. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, profa. Bye. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Cuídate mucho.